Buenas tardes, alumnos. La que le habla es la doctora Úrsula Segarra Cornejo, médico geriatra del Hospital Militar Geriátrico. El tema a tocar va a ser enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Todo diagnóstico, todo procedimiento o acto médico debe estar plasmado en el CIE-10 y en el caso de la exposición que presentamos, vemos que la hipertensión arterial le corresponde el CIE-10 I10.X, insuficiencia cardíaca el I50.0 y la fibrilación auricular I48.X. La OMS define a las enfermedades cardiovasculares como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Otra definición es todo tipo de enfermedad que afecte el corazón o los vasos sanguíneos, entre los cuales vamos a tener la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, entre otros. Y en la exposición de ahora trataremos la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Se prevé que las enfermedades cerebrovasculares sigan siendo la principal causa de muerte. Más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en países de ingresos bajos y medios. Cada año mueren más personas por enfermedad cerebrovascular que por cualquier otra causa. Se calcula que en el 2015 murieron por esta causa más de 17 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. Y de estas, más de 7 millones se debieron a cardiopatía coronaria y más de 6 millones a los accidentes vasculares cerebrales. Debido a la presentación atípica de las enfermedades, la pluripatología, la comorbilidad que se presenta, la alta incidencia de complicaciones derivadas de la propia enfermedad, por ser una población de riesgo para el desarrollo de deterioro funcional, al momento de realizar una historia clínica en estos adultos mayores con cardiopatía hay que considerar la entrevista y un examen clínico cuidadoso y exhaustivo. Esta debe incluir una valoración geriátrica integral, una valoración nutricional y una cuidadosa historia farmacológica. Dentro de los factores de riesgo tenemos los factores de riesgo conductuales y los factores de riesgo metabólicos. La edad, los cambios propios del envejecimiento, como también una mayor prevalencia y los efectos en el tiempo de los factores de riesgo cardiovasculares, llevan a mayores incidencias y prevalencias de eventos cardiovasculares en los pacientes adultos mayores. Las enfermedades cardiovasculares determinan más del 45% de todos los fallecimientos en personas mayores de 65 años y son una importante causa de dependencia física, deterioro cognitivo, depresión, etc. El adecuado manejo de los factores de riesgo tiene beneficios más allá de la prevención de la enfermedad cardiovascular y conlleva un envejecimiento más saludable. Dentro de los cambios vasculares asociados con el envejecimiento, vamos a ver que esta se asocia a una serie de cambios morfológicos y funcionales en la pared de las arterias. La mayoría de esos cambios no son exclusivos del envejecimiento. Así vemos que hay rigidez y engrosamiento de la pared de las arterias, produciendo una disfunción endotelial. Los cambios morfológicos se manifiestan predominantemente en las arterias elásticas. Este engrosamiento de la pared afecta prácticamente a todas las arterias y hay un aumento de la presión arterial sistólica, de la presión del pulso y es un descenso de la presión arterial diastólica. Así mismo vamos a ver que continúan presentando un volumen expulsivo. Este va a estar conservado. Los efectos más importantes del envejecimiento sobre la función cardíaca se observan en el ejercicio. Sin embargo, el aumento del volumen expulsivo con el ejercicio en los mayores ocurre en gran medida a expensas de un aumento en el volumen diastólico final. Vamos a ver que se presenta mayor riesgo de arritmias. El envejecimiento se asocia a fibrosis miocárdica, produciendo un aumento en el contenido total de colágeno del miocardio y un aumento en el entrecruzamiento de las fibras colágenas de la matriz extracelular. Los cambios de la matriz extracelular afectarían la deficiencia del acoplamiento de excitación-contracción, aumentando el riesgo de arritmias. En cuanto a la prevalencia, vamos a ver que se presenta en mayores de 65 años en un 50%, en mayores de 80% en un 70% y la hipertensión arterial sistólica aislada en un 65%.
La hipertensión arterial sistólica aislada es un fuerte predictor de riesgo en cualquier década de la vida y, como se mencionó antes, es la forma de mayor prevalencia en los adultos mayores. Genera mayor mortalidad cardiovascular y general en este grupo etario. La presión arterial elevada es un factor de riesgo demostrado para accidentes cerebrovasculares, cardiopatías coronarias, insuficiencia cardíaca y eventos vasculares encefálicos, riesgo que aumentan junto con la edad del paciente. La hipertensión arterial sistólica, que tiene máxima prevalencia en el adulto mayor, aumenta marcadamente el riesgo de accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca, como lo mencionamos. El fenómeno de bata blanca es más frecuente en pacientes adultos mayores y afecta de forma más intensa la presión arterial sistólica. El uso de la automedida domiciliaria de la presión arterial y la monitorización ambulatoria de la presión arterial debería ser habitual en los pacientes mayores de 65 años. Las indicaciones de la monitorización ambulatoria de la presión arterial en adultos mayores son similares a las empleadas en pacientes más jóvenes, pero la importancia de este método en este grupo de población ayuda a asegurar el diagnóstico de hipertensión arterial, descartar la hipertensión arterial de bata blanca y para evitar un tratamiento excesivo. La utilidad del monitoreo ambulatorio de la presión en casa es importante porque la diferencia de presión arterial en la consulta y la encontrada en casa se incrementa progresivamente con la edad, al igual que la variabilidad de la presión arterial ambulatoria. Tanto los factores de riesgo cardiovascular como la comorbilidad asociada van a influir en el pronóstico de pacientes con hipertensión arterial. Dentro de algunos de los factores de riesgo cardiovascular tenemos el grado de hipertensión arterial, los niveles de colesterol total y fraccionado, el tabaquismo, la diabetes, la historia familiar. Dentro de la comorbilidad asociada tenemos la enfermedad cerebrovascular, el infarto de miocardio, la enfermedad renal, la retinopatía. Es importante poder evaluar la estratificación del riesgo. Por ejemplo, vemos, así tengo un paciente de hipertensión arterial leve y no tiene ningún factor de riesgo, el paciente está en bajo riesgo, pero basta que tenga una comorbilidad asociada, el riesgo es muy alto, tan alto como el paciente hipertenso severo que también tiene una comorbilidad asociada. En este algoritmo podemos ver que independientemente de la edad, porque acá se ha dividido a los pacientes en dos grupos, los de menos de 80 años y los de más de 80 años, pero independientemente de la edad, lo que toman en cuenta es el nivel de presión arterial y en todos se hace hincapié lo interesante o lo importante que es la modificación del estilo de vida. Recién cuando no puede controlarse o la cifra de presión arterial no logra disminuirse, se agrega algún fármaco. Dentro del manejo no farmacológico tenemos la restricción de la sal. La sal aumenta más en proporción la presión arterial en adultos mayores que en adultos menores. La dieta hiposódica resulta por eso más efectiva en el adulto mayor para el descenso de la presión arterial. Y los adultos mayores tienen más adherencia a la dieta hiposódica que los adultos menores. Hay que utilizar 1.5 gramos de sal al día y es preferible su utilización sobre la comida una vez cocinada en vez de utilizarla durante la cocción. Hay que disminuir la ingesta de alcohol a máximo 15 gramos al día, lo cual equivale a 300 centímetros cúbicos de vino, 500 de cerveza o una copita de licor. Hay que reducir la ingesta calórica. Cada 10 kilos de pérdida de peso, la presión arterial se reduce en 5 a 20 milímetros de mercurio. Hay que incrementar la actividad física, caminar diariamente más de media hora al día, preferiblemente entre 1 y 2, y en los sujetos no entrenados el objetivo se debe alcanzar de forma paulatina. En la ingesta de dieta rica en frutas, vegetales y baja en sal, considerar el aumento en la ingesta dietética de calcio. 100 gramos de queso proporcionan entre 700 y 1180 miligramos de calcio dependiente del tipo. La indicación de las medidas no farmacológicas debe tener en cuenta las condiciones socioeconómicas del paciente.
La hipertensión arterial se encuentra en estadio 1 cuando alcanza niveles de 140 sobre 59 milímetros de mercurio o 90 sobre 99 milímetros de mercurio, y en estadio 2 cuando la presión arterial es superior o igual a 160 o superior o igual a 100 milímetros de mercurio. El inicio del tratamiento antihipertensivo en pacientes entre 65 y 80 años debe seguir las recomendaciones generales de las diferentes guías clínicas. Tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene o no una enfermedad asociada, si es estadio 1, si es estadio 2, para ver con qué tratamiento se va a empezar, y asimismo considerar si tiene o no una enfermedad asociada, si ha tenido tiene insuficiencia cardíaca, ha tenido un infarto agudo de miocardio, si es diabética o tiene un problema renal crónico. Hay que tener en consideración recomendaciones generales para evitar reacciones adversas. La alta prevalencia de enfermedades crónicas en el anciano condiciona un elevado consumo de medicamentos que favorece la aparición de efectos adversos, de interacciones y de errores de cumplimiento. Además, el envejecimiento en sí mismo modifica la farmacocinética de muchas drogas, por lo que la respuesta farmacológica es diferente que en los jóvenes. La automedicación y el incumplimiento terapéutico por factores psicosociales o por la aparición de efectos secundarios son muy frecuentes. Las recomendaciones generales de prescripción en el paciente anciano se resumen en la tabla, y el objetivo del plan del tratamiento debe ser maximizar la adherencia, concretar el beneficio esperado y minimizar el riesgo y el daño que un tratamiento pueda causar, priorizando la mejoría sintomática, la funcionalidad y el confort del paciente. Los diuréticos deben iniciarse a dosis bajas. Los beta bloqueadores, los bloqueadores cálcicos, los YECAS y los BRA reducen la incidencia de enfermedad coronaria. La eficacia para disminuir la mortalidad cardiovascular, los eventos cardíacos mayores y los accidentes vasculares encefálicos son bastante similares para los diuréticos y los beta bloqueantes, siempre que todos alcancen los objetivos del control de la presión arterial. Es necesario considerar que la polifarmacia y la prescripción van a se van a asociar con resultados adversos de la salud. Se han publicado instrumentos como los criterios de Stop-Start y los criterios de Beers de prescripción adecuada que pueden ser útiles para tomar decisiones sobre el tratamiento de pacientes complejos y simplificar el régimen terapéutico. Aplicar cualquiera de estos criterios ha demostrado mejorar la prescripción en mayores, detectando la prescripción inapropiada y la falta de prescripción de los fármacos que sí deberían ser. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que estas afectan entre 1 a 2% de la población de mayores de 40 años y al 10% de los mayores de 70 años. La insuficiencia cardíaca es una importante causa de mortalidad y se calcula que 1 de cada 8 muertes pueden ser debidas a esa patología. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca no solo genera mortalidad e ingreso hospitalario, sino que es una de las principales responsables del deterioro funcional, de la pérdida de la calidad de vida, la discapacidad y la fragilidad en el anciano. El 30-50% de los pacientes son mayores de 65 años, en especial frágiles con alta comorbilidad. Esto hace que la insuficiencia cardíaca sea a menudo infradiagnosticada e infratratada en los ancianos. La insuficiencia cardíaca en realidad es un síndrome, tiene múltiples etiologías y puede presentarse como distintas entidades clínicas. La insuficiencia cardíaca es progresiva, de mal pronóstico, con muerte súbita frecuente. En cuanto a la etiología, podemos ver que las causas de la insuficiencia cardíaca en el anciano son la hipertensión, la cardiopatía isquémica y las valvulopatías. La rigidez de la pared del ventrículo izquierdo hace que la insuficiencia cardíaca del anciano sea mayoritariamente diastólica en el 50% de los casos, en contraposición a la del joven, mayoritariamente sistólica en un 70% por alteraciones de la contractibilidad.
Esta disfunción diastólica facilita que ante una sobrecarga de presión o de volumen aparezca congestión pulmonar. Otro aspecto importante que explica la elevada prevalencia de insuficiencia cardíaca en los ancianos es la frecuente asociación con otras enfermedades que superponen una sobrecarga cardíaca, aumentan la demanda de oxígeno o facilitan el fracaso del ventrículo izquierdo. 2/3 de los ancianos con insuficiencia cardíaca tienen dos o más comorbilidades no cardíacas y más del 25% 6 o más enfermedades concomitantes. Dentro de los factores precipitantes también tenemos en menor frecuencia la anemia, el tromboembolismo pulmonar, la isquemia coronaria aguda y la patología tiroidea. Todos los cambios se producen por 4 ejes fisiopatológicos principales que describiremos. El eje neurohumoral, hay un aumento compensador del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, con el fin de producir un aumento del gasto cardíaco, del tono vascular, de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad. La hipertrofia miocárdica tiene lugar como una reacción específica a la sobrecarga ventricular, de presión o de volumen, y está modulada por una tensión mecánica, así como por la carga hormonal independiente, niveles altos de noradrenalina y angiotensina 2. Matriz extracelular. El remodelado de esta tiene un papel importante, en particular el colágeno dentro de la progresión de la insuficiencia cardíaca. La composición de colágeno por cantidad, tipo y calidad va a determinar significativamente el tamaño y la función del ventrículo. El papel de la inflamación. La exposición de citoquinas proinflamatorias causa hipertrofia de los miocitos, deterioro de la contractibilidad y aumento de las tasas de apoptosis. Tras la lesión de miocardio, estas citoquinas proinflamatorias son inicialmente compensatorias, pero la exposición a lo largo ha demostrado que adversamente produce hipertrofia de los miocitos, deterioro de la contractibilidad, aumento de las tasas de apoptosis, alteración negativa de la arquitectura de la matriz extracelular. Como hemos visto en la diapositiva pasada, van a haber cambios fisiopatológicos en la paciente con insuficiencia cardíaca, los cuales van a presentar cambios compensatorios en el paciente para que luego estos cambios ya se vuelvan patológicos. Dentro de los cambios compensatorios tenemos que se va a presentar la taquicardia, el mecanismo de Frank-Starling, la dilatación o hipertrofia ventricular. El adulto mayor presenta características atípicas. Por ejemplo, el paciente adulto mayor realiza ya poco esfuerzo y la aparición de disnea puede ser tardía y difícil de detectar. Son más habituales manifestaciones inespecíficas como la astenia, la fatigabilidad o el insomnio. Son comunes los síntomas vinculados con el fallo anterógrado, sobre todo los renales como la oliguria, o con el sistema nervioso central con signos neurológicos tanto focales como confusionales. Se ha descrito que la insuficiencia cardíaca podría ser el principal desencadenante del síndrome confusional agudo. Estas manifestaciones anterógradas son expresión del fallo del ventrículo izquierdo, que reduce el volumen minuto y añade una limitación adicional en el aporte de sangre a los órganos. En la valoración geriátrica integral, los aspectos biomédicos, el envejecimiento fisiológico, las comorbilidades, la repercusión en la capacidad funcional, el aspecto mental y social son evaluados. Esto permite tomar decisiones con mayor información en función de la persona mayor, siempre considerando su consentimiento o el de su representante.
Dentro del tratamiento no farmacológico deberíamos también tener en cuenta la presencia de deterioro cognitivo frecuente en estos pacientes. Se asocia más morbilidad y peor autocuidado y adherencia terapéutica. La insuficiencia cardíaca constituye un factor de riesgo para la aparición de delirio, al que pueden predisponer los trastornos hidroelectrolíticos, el fallo renal y la hipoxia y la polifarmacia. Un porcentaje muy elevado de pacientes ancianos ingresados por insuficiencia cardíaca cumple criterios de fragilidad, cuya presencia se asocia con mayor mortalidad por cualquier causa y mayor probabilidad de reingreso a un año de seguimiento. Dentro del tratamiento farmacológico, se recomienda la administración de oxígeno lo antes posible en pacientes en estado de hipoxemia para alcanzar una saturación arterial de oxígeno mayor al 95% o si el paciente tiene POC mayor al 90%. Está indicado el uso de la ventilación mecánica no invasiva con presión al final de la expiración en todos los pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo o con insuficiencia cardíaca de origen hipertensivo, ya que esta terapia mejora los parámetros clínicos incluidos en el trabajo respiratorio y la función ventricular izquierda, con lo que se reduce la poscarga. Sin embargo, la ventilación mecánica no invasiva está contraindicada en pacientes que no pueden cooperar, como en aquellos con deterioro cognitivo con alteraciones conductuales. Dentro del tratamiento recomendado en todos los pacientes se incluyen las YECAS, las cuales van a reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y también cualquier otro paciente adulto mayor. Se recomienda iniciar a dosis bajas y titular de forma progresiva según la tolerancia y evolución clínica y los análisis de laboratorio, monitorizando especialmente la función renal y los electrolitos. Los beta bloqueantes en pacientes con disfunción ventricular en ritmo sinusal. Los beta bloqueantes reducen el riesgo de muerte y reingreso hospitalario independientemente del sexo y de la edad. En pacientes ancianos han demostrado disminuir la hospitalización de causa cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa, especialmente con frecuencias cardíacas muy reducidas. Dentro de los antagonistas del receptor del mineralocorticoide, vemos que en pacientes ancianos no disminuyen la mortalidad cardiovascular, pero sí los eventos y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. El efecto secundario más importante es la hipercalcemia, especialmente en ancianos, por lo que se recomienda monitorizar la función renal y los niveles de potasio durante el seguimiento. En cuanto a los diuréticos, cuando se utilizan en forma crónica, debe ajustarse su dosis a la mínima necesaria para mantener una situación de euvolemia con un peso estable y en la mejor situación funcional posible. Dentro de otros tratamientos recomendados tenemos el sacubitril o valsartán. Los pacientes tratados con esta molécula presentaron una reducción significativa de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. La ivabradina se asocia también a una disminución significativa de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y por la mortalidad cardiovascular, siendo este efecto beneficioso también en ancianos y en adultos jóvenes. La hidralacina y los nitratos pueden indicarse en algunos pacientes que no toleran las YECAS o la ARA2, y la digoxina puede utilizarse para optimizar el control de la respuesta ventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Se debe realizar un dosaje de digoxina luego de iniciar el fármaco y hacerlo en forma periódica. En cuanto a otras medidas terapéuticas, tenemos que el implante de un desfibrilador automático implantable, los datos disponibles en pacientes ancianos no son uniformes, ya que la indicación del DAI en prevención primaria en pacientes ancianos parece asociarse con menos beneficio que el derivado de su implante en pacientes jóvenes. En cambio, en cuanto a la terapia de resincronización de la cardíaca, desde el punto de vista fisiológico disminuye los volúmenes ventriculares, aumenta la función de eyección y mejora la clase funcional.
En este algoritmo podemos ver que el paciente por lo general ya presenta una disminución en su actividad física, pero si a eso le agregamos la disnea, la fatiga que va a tener con la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que podría pasar a ser un paciente frágil, en el cual vamos a ver que hay una disminución de la actividad física, va a haber una disminución en la velocidad al caminar, una baja de peso y una disminución en la fuerza de la mano, ¿no? Lo que viene a ser la aprehensión. Esta fragilidad nos puede llevar a la sarcopenia. Recordemos que la fragilidad es reversible en la medida que se pueda. Si esta fragilidad nuevamente cae dentro del paciente con insuficiencia cardíaca y esta se descompensa, va a pasar a ser un paciente con una discapacidad que muchas veces ya no es reversible. Puede llevar al paciente a la institucionalización y eso podría llevar a la muerte. Existen diferentes tipos según su mecanismo y su lugar de origen. Por su gran variedad, nos centraremos en la fibrilación auricular. Vamos a ver que la fibrilación auricular se asocia a mayor mortalidad por el desarrollo de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Estos dos últimos afectan negativamente a la calidad de vida y pueden producir desfuncionalización y dependencia. Su incidencia y prevalencia aumentan de manera paralela a la edad. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente. En cuanto a la frecuencia, vemos que menos del 0.1% se presenta en menores de 55 años y 9% en pacientes adultos mayores de más de 90 años. Con el envejecimiento, el aumento de tamaño y la fibrosis auricular se acompaña de un alentecimiento de la velocidad de conducción, un periodo refractario efectivo más largo y una mayor dispersión de la repolarización. Cuando mayor es la duración de la onda P, mayor es la probabilidad de presentar fibrilación auricular. Esta asociación se conoce con el nombre de síndrome de Bayes. Hasta el 40% de pacientes ancianos con fibrilación auricular tienen un curso totalmente asintomático. El dolor torácico, aunque es un síntoma común y sin complicaciones relevantes en los pacientes más jóvenes, en el caso de los ancianos puede ser sugestivo de enfermedad coronaria. Otras manifestaciones son el síncope o la disnea. Otras patologías crónicas asociadas a la fibrilación auricular son la diabetes mellitus, la enfermedad tromboembólica pulmonar, la enfermedad renal crónica, el síndrome metabólico, las enfermedades respiratorias crónicas y las cardiopatías congénitas. Para la evaluación, lo ideal sería hacerle también una valoración geriátrica integral a fin de hacer una evaluación completa. La anamnesis remota, enfocada en la pesquisa de comorbilidades tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, limitación crónica del flujo aéreo, fibrosis pulmonar, enfermedad renal crónica, cirugía, antecedentes de ataque cerebrovascular. Dentro de los hábitos, lo que debemos considerar es que debe mejorar los ejercicios, el ritmo miccional, disminuir el consumo de alcohol, la cafeína, tabaco, drogas de abuso, entre otros. Y la revisión por sistema siempre debe ser por signos y síntomas que sugieran cardiopatía estructural, hipertiroidismo o anemia. En cuanto a la evaluación funcional, vemos que tanto la insuficiencia cardíaca como su descompensación y la ocurrencia de un accidente cerebrovascular pueden ser el resultado de la existencia de una fibrilación auricular y por lo tanto existe una fuerte asociación entre esta y la disminución de la capacidad de realizar adecuadamente las actividades de la vida diaria. Para eso es de gran utilidad las escalas de valoración habitual como la de Bartel y la de Lawton. Es de gran importancia determinar el riesgo de caída de un paciente mediante el síndrome de caídas. En cuanto a la esfera mental,
es necesario realizar pesquisa de deterioro cognitivo y depresión, ya que podrían tener asociación a un ataque cerebrovascular previo y podrían dificultar la adherencia al tratamiento y correcta administración de fármacos. En cuanto a la evaluación social, es de particular importancia que esta patología de la red de apoyo tenga el paciente, especialmente si hay problemas cognitivos o de dependencia. Lo anterior, puesto que la fibrilación auricular, especialmente en el tratamiento anticoagulante, requiere una estricta supervisión y estrecho control, tanto por el nivel de anticoagulación como por hemorragias, por ejemplo, hemorragia intracerebro secundaria caída o TEC. Es importante realizar la evaluación del riesgo hemorrágico, ya que en la gran cantidad de pacientes con fibrilación auricular tenemos que iniciar el tratamiento con anticoagulantes. En cuanto al tratamiento, tenemos que hay pacientes inestables y pacientes estables. El paciente inestable es aquel que presenta la repercusión hemodinámica secundaria de la fibrilación auricular y se manifiesta por taquicardia en general mayor a 120 latidos por minuto, disnea, disminución de capacidad al ejercicio, hipotensión y signos de mala perfusión. En cuanto a los pacientes estables, vamos a tener que hacer el tratamiento en dos sentidos. Uno, a nivel de control de la frecuencia y del ritmo, y el otro, la anticoagulación. En cuanto al tratamiento para el control de la frecuencia y el ritmo, vemos los fármacos que presentamos en la tabla, la dosis y la frecuencia de dosis, pero es interesante también que conozcamos cuáles son los efectos adversos, porque asociados a la comorbilidad con la que vienen muchos pacientes, puede agravar el cuadro. En cuanto al tratamiento con anticoagulantes, vamos a ver que estos tienen por objeto prevenir la ocurrencia de fenómenos embólicos en el paciente portador de fibrilación auricular. Dadas las complicaciones hemorrágicas secundarias al uso de terapia anticoagulante oral, es que se requiere seleccionar a los pacientes con mayor riesgo de presentar esta patología. Para objetivar este riesgo se utiliza el score de Chasles-Basque. Los medicamentos más usados en nuestro país y los que cuentan con más evidencia de uso en la persona mayor son los inhibidores de factores de coagulación de vitamina K dependientes, a los que llamaremos los antagonistas de vitamina K, los cuales van a requerir un ajuste periódico de dosis según el tiempo de troponina. También encontramos disponibles los llamados nuevos anticoagulantes orales, los NACO, como el rivaroxaban, el apixaban y el dabigatran. Y para estos últimos no se requiere control periódico de INR por sus niveles plasmáticos estables. En cuanto al tratamiento con anticoagulantes orales, tenemos que considerar el riesgo de hacer o no un accidente cerebrovascular, para lo cual vamos a utilizar la tabla modificada de CHADS-2. Si el paciente tiene un score de 0, solamente va a recibir un tratamiento que no sea antitrombótico, y si es de 1 o 2, podemos considerar la posibilidad del tratamiento antitrombótico, en los cuales vamos a ver que puede usarse tanto los nuevos anticoagulantes orales o podemos usar los antagonistas de la vitamina K. En general, para evaluar y realizar un tratamiento en un paciente adulto mayor, debemos considerar que esta población tiene unas características diferenciales en el modo de enfermar. Vamos a ver que tiene presentaciones atípicas, va a haber con mucha frecuencia la presenta pluripatología y comorbilidad. Vamos a ver que aunque el contenido de la historia clínica cardiológica y la sistemática en la exploración no difieren respecto a la de los pacientes más jóvenes, hay que tener siempre en cuenta estas particularidades. La hipertensión arterial es un factor de riesgo prevalente en el adulto mayor que debe abordarse para reducir la morbimortalidad cardiovascular. La insuficiencia cardíaca es un síndrome heterogéneo que afecta fundamentalmente a la población geriátrica. El tratamiento de la obesidad y el ejercicio físico han demostrado mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, los distintos tratamientos farmacológicos no han demostrado mejoría consistente en la morbimortalidad. La presencia de múltiples comorbilidades, frecuentemente extracardíacas, muchas veces son más condicionales del pronóstico del paciente que la propia situación cardiológica. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más común del anciano.
La estrategia de control de frecuencia es de elección en la mayoría. La anticoagulación oral está indicada en casi la totalidad de los pacientes. Gracias.